Mi nombre es Audrey, tengo 28 años, y a pesar de dirigir una compañía tecnológica multimillonaria, todavía tomo el autobús para ir a trabajar. Mis padres nunca entendieron mi elección de vivir de manera sencilla, especialmente cuando llegué a nuestra cena familiar anual en Heans, mientras mis primos llegaban con atuendos de diseñador. Cuando Blake me preguntó burlonamente si todavía tomaba el transporte público, nunca esperé que mi reloj antiguo llamara la atención de mi papá. La mirada en su rostro cambió todo esa noche. Si estás viendo esto, deja un comentario diciéndome de dónde eres. Dale a me gusta y suscríbete para escuchar cómo hice callar a una habitación llena de parientes obsesionados con el estatus con solo un movimiento de mi muñeca. Crecer como hija de Thomas y Eleanor Hayes significaba asistir a escuelas privadas de élite, vacacionar en los Hamptons y tener todas las ventajas materiales que un niño podría desear. Mi padre construyó su imperio inmobiliario desde cero, convirtiendo una pequeña herencia en una fortuna a través de la determinación y la astucia en los negocios. Mi madre provenía de dinero antiguo. Su apellido aparecía en edificios de todo Manhattan. Me proporcionaron todas las oportunidades, pero también me inculcaron la importancia de hacerme mi propio camino en el mundo. A diferencia de mis primos, que se contentaban con vivir de la herencia y las conexiones familiares, yo estaba decidida a construir algo significativo por mi cuenta. Después de graduarme de la Escuela de Negocios de Harvard, sorprendí a todos al rechazar una oferta de trabajo de 6 cifras en la compañía de mi padre. En cambio, acepté un puesto de nivel de entrada en una startup tecnológica en apuros. Mi padre estaba confundido pero solidario. Mi madre estaba devastada, convencida de que estaba tirando mi potencial a la basura. Mis primos, especialmente Blake, pensaron que había perdido la cabeza. Podrías estar conduciendo un Porsche el próximo año si trabajaras para el tío Thomas, dijo Blake cuando le conté mi decisión. En cambio, estarás preparando café para algunos Nets que probablemente se irán a la bancarrota en 6 meses. Yo solo sonreí y le dije que había cosas más importantes en la vida que conducir un Porsche. Él me miró como si hubiera hablado en un idioma alienígena. La startup fue todo lo que había esperado. De ritmo rápido, innovadora, llena de mentes brillantes trabajando juntas para crear algo revolucionario. Progresé en ese entorno, ascendiendo rápidamente para convertirme en gerente de producto en 18 meses. Ahí fue donde conocí a Gerald Kleene, un veterano empresario de 65 años que servía como asesor de nuestra compañía. Gerald se convirtió en el mentor que necesitaba, mientras mi padre me había enseñado sobre negocios en teoría. Gerald me mostró su aplicación práctica en el mundo de la tecnología. Era brillante, amable y completamente indiferente a los símbolos de estatus a pesar de su enorme riqueza. Conducía un Toyota de 10 años. Usaba los mismos 3 suéteres en rotación y vivía en una casa modesta. Sin embargo, había fundado 3 startups unicornio y era respetado en todo Silicon Valley. La verdadera riqueza es invisible, Audrey, me dijo una vez. En el momento en que necesitas mostrarle a la gente lo exitoso que eres, ya has fallado en entender lo que significa el éxito. Absorbí su filosofía como una esponja. Cuando nuestra startup fue adquirida por un gigante tecnológico, 2 años después usé el dinero de mi compra para fundar mi propia compañía, Klein Dynamics, nombrándola en honor a Gerald. Él se conmovió con el gesto y se convirtió en mi primer inversionista y miembro de la junta. Los primeros 2 años fueron brutales. Trabajé 18 horas al día. Viví en un pequeño apartamento tipo estudio y devolví cada centavo a la compañía. Desarrollé una plataforma que ayudaba a las pequeñas empresas a competir con los gigantes corporativos a través del análisis de datos y estrategias de marketing dirigidas. El potencial era enorme, pero los primeros días estuvieron llenos de contratiempos, lanzamientos fallidos y recursos decrecientes. A pesar de todo, Gerald me apoyó. Cuando otros inversores se ponían nerviosos, él se mantenía tranquilo. Cuando dudaba de mí misma, me recordaba mi visión. Y cuando estaba lista para rendirme, aparecía en mi apartamento con comida para llevar historias sobre sus propios fracasos tempranos. En mi 27 cumpleaños, después de un trimestre particularmente difícil que, sin embargo, mostró métricas prometedoras, Gerald me regaló una pequeña caja. Esto ha estado conmigo a través de 3 compañías. 2 colapsos del mercado y un fracaso muy público, dijo. Ahora debería estar contigo. Dentro estaba su reloj. No era llamativo ni obviamente caro, era elegante en su simplicidad. Un Gerald Kleene original de la colección limitada que diseñó como un proyecto paralelo antes de ser conocido por la tecnología. Lo reconocí de inmediato por los artículos que había leído sobre él. Pero no tenía idea de su verdadero valor. Gerald, no puedo aceptar esto, protesté. Esto vale más que mi compañía, se rió. Ahora mismo, quizás. Pero no por mucho tiempo, lo abrochó alrededor de mi muñeca.
Prométeme que lo usarás cuando necesites recordar tu valor, no lo que otros piensan que vales. 3 meses después, Gerald falleció inesperadamente de un ataque al corazón. Estaba devastada. El reloj se convirtió en mi posesión más preciada. No por su valor monetario, sino porque me conectaba con él. Lo usaba todos los días, mientras guiaba a la compañía a través de su fase de crecimiento, sin su guía. En los años transcurridos desde su muerte, Klein Dynamics había explotado, conseguimos clientes importantes. Nos expandimos a 3 oficinas internacionales y aparecimos en todas las principales publicaciones de tecnología. Fui nombrada en la lista Forbes 30 Under 30, y las ofertas de adquisición comenzaron a llegar a raudales. A pesar de todo, mantuve la filosofía de Gerald del éxito discreto. Todavía vivía en mi modesto apartamento. Aunque había mejorado a uno de una habitación, todavía tomaba el transporte público y seguía evitando ser el centro de atención siempre que fuera posible. Mi familia extendida seguía, en gran parte, sin ser consciente de mi éxito. Sabían que había empezado mi propia compañía, pero nunca discutía su crecimiento en las reuniones familiares. Prefiriendo escuchar a mis primos alardear de sus últimas compras en su lugar, mis padres respetaban mi privacidad, aunque mi padre ocasionalmente revisaba los registros públicos de mi compañía y parecía cada vez más impresionado por lo que veía. La cena familiar anual de los Hayes era una tradición iniciada por mis abuelos y continuada por mi padre y su hermano, mi tío Richard. Se celebraba en la finca de mis padres en Connecticut, una extensa mansión que había aparecido en revistas de arquitectura. Cada año, toda la familia extendida se reunía para comer, beber y, inevitablemente, comparar logros y adquisiciones. El tío Richard era el hermano menor de mi padre, y siempre había habido una tensión competitiva entre ellos. Mientras que, mi padre construyó su fortuna a través del trabajo duro y la toma de riesgos estratégicos. El tío Richard se casó con una mujer rica y se las arregló para convertir sus conexiones en una posición de alto nivel en una prestigiosa firma financiera. Sus hijos reflejaban sus valores. Mis primos, liderados por Blake, medían el éxito por las marcas que usaban y los autos que conducían. Las cenas familiares inevitablemente se convertían en escaparates para sus últimos símbolos de estatus. Mientras me preparaba para la cena de este año, pensé en Gerald y en lo que diría sobre mi ansiedad de enfrentar a mi familia. Casi podía escuchar su suave risa y su consejo: déjalos que tengan sus Porsches. Tú estás construyendo algo que durará. Con ese pensamiento en mente, me vestí con mi estilo habitual: jeans oscuros, una simple blusa blanca, maquillaje mínimo y el reloj de Gerald. Pedí un Uber y me dirigí a Connecticut, lista para soportar otra noche de juicios, sutiles y no tan sutiles. El conductor del Uber silbó suavemente mientras entrábamos por las elegantes rejas de hierro de la finca de mis padres. Lugar agradable, dijo, navegando por el largo y sinuoso camino de entrada bordeado de topiarios perfectamente cuidados. Asentí, viendo la familiar mansión georgiana aparecer, su fachada de piedra caliza brillando a la luz del atardecer. Siempre sentía una extraña mezcla de emociones al volver aquí. Orgullo por lo que mis padres habían construido, nostalgia por mi infancia y una ligera incomodidad con la ostentación. ¿Puede dejarme en la entrada?, le dije al conductor mientras nos acercábamos a la entrada circular. Una fila de vehículos de lujo ya estaba estacionada de manera prominente. Inmediatamente vi el nuevo Ferrari de Blake posicionado en un ángulo que aseguraba que nadie pudiera perdérselo. Junto a él estaba el Bentley del tío Richard, el Range Rover de mi prima Amber, y varios otros autos de alta gama pertenecientes a varios miembros de la familia. Mi Uber, un práctico Toyota Camry, se veía claramente fuera de lugar mientras se detenía en la gran entrada con sus imponentes columnas y enormes puertas de roble. Le di las gracias al conductor. Le di una generosa propina en la aplicación, y salí al aire fresco del otoño. Por el rabillo del ojo, vi movimiento en una de las ventanas. Blake estaba observando mi llegada, sin duda notando mi elección de transporte con una satisfacción engreída. La enorme puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar el timbre, revelando a Santos, el mayordomo de mis padres desde hace mucho tiempo. Su actitud formal se suavizó en una sonrisa genuina cuando me vio. Señorita Audrey, bienvenida a casa, dijo calurosamente. Sus padres están en el salón principal con los otros invitados. Gracias, Santos, respondí, devolviéndole la sonrisa. ¿Cómo están María y los niños? Muy bien. Gracias. Diego empezó la universidad este otoño. El primero en la familia. Eso es maravilloso, dije genuinamente complacida. Yo había ayudado al hijo de Santos con sus ensayos de solicitud el año pasado, para estudiar informática. Sí, él habla a menudo de usted. Su aliento significó todo. Le apreté suavemente el brazo antes de pasar junto a él al imponente vestíbulo de entrada con sus suelos de mármol y su gran escalera.
Los sonidos de la conversación y la música clásica llegaban. Desde el salón, respiré hondo, enderecé mis hombros y caminé hacia la reunión. Mi madre me vio primero. Eleanor Hayes era una mujer impresionante de unos 60 años. Elegante en un vestido de diseñador azul marino que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Su cabello oscuro con vetas plateadas estaba perfectamente peinado, su postura impecable. Se disculpó de la conversación con mi tía y se deslizó hacia mí. Audrey, querida, dijo, dándome besos al aire en ambas mejillas. Se hizo a un lado, evaluando mi atuendo con una mirada rápida. Pudiste haber usado el vestido de Chanel que te envié para tu cumpleaños. Hubiera sido perfecto para esta noche. Esto es más cómodo, mamá, dije. Dándole un verdadero abrazo, ella me lo devolvió un poco rígidamente. Te ves hermosa, como siempre. Suspiró pero sonrió. Bueno, al menos esa blusa es de seda. Ven a saludar a todos. Tu primo Blake acaba de cerrar una cuenta importante en la firma. Por supuesto que lo había hecho. Los logros de Blake siempre se destacaban, de inmediato, mientras que los míos rara vez se mencionaban. Seguí a mi madre al salón, una habitación grandiosa con techos altos, muebles antiguos y paredes adornadas con valiosas obras de arte. Unos 20 miembros de la familia ya estaban allí, agrupados en pequeños grupos, copas de champán en mano. Mi padre estaba conversando con el tío Richard cerca de la chimenea, pero levantó la vista cuando entré. Thomas Hayes era alto y distinguido, su cabello, que una vez fue oscuro, ahora era en su mayoría gris. A diferencia de mi madre, que abrazaba las trampas de la riqueza de todo corazón, mi padre mantenía una cierta moderación. Sí, conducía coches de lujo y era dueño de múltiples casas, pero siempre había algo ligeramente incómodo en él, en estas reuniones familiares formales. Como si no hubiera olvidado del todo sus orígenes de clase media. Ahí está mi chica, dijo, apartándose de su hermano y cruzando la habitación para abrazarme apropiadamente. Su abrazo era cálido y genuino, con el olor de la misma colonia que había usado durante toda mi infancia. ¿Qué tal el viaje? Bien, papá. Sin tráfico. Él asintió, estudiando mi cara de cerca. Te ves cansada, trabajando demasiado duro. Probablemente, admití. Pero las cosas van bien. Me alegro de oírlo, bajó la voz. Tu último informe trimestral fue impresionante. Ese contrato con Johnson & Williams fue todo un golpe. Parpadeé de sorpresa. ¿Viste eso? Él sonrió ligeramente. Te vigilo, incluso si crees que no lo hago. Me apretó el hombro. Estoy orgulloso de ti. Audrey, construyendo algo en tus propios términos. Antes de que pudiera responder, tío Richard se acercó, cóctel en mano. Audrey, ahí estás. Empezábamos a pensar que te habías olvidado de nosotros, la gente exitosa. Su risa era un poco demasiado fuerte. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Bola, tío Richard, dije, aceptando su breve abrazo. ¿Qué tal en Westfield Financial? En auge. Absolutamente en auge. Acabamos de adquirir una firma boutique en Boston, sumando 2.000 millones a nuestra gestión de cartera. Tomó un gran sorbo de su bebida. Pero basta de mí. ¿Cómo le va a tu pequeña startup? ¿Todavía a flote? Mi padre frunció ligeramente el ceño ante el tono condescendiente de su hermano. Pero yo solo sonreí. Nos las arreglamos. Gracias por preguntar. Bien, bien. La persistencia es importante. Me dio una palmada en el brazo de manera condescendiente. Blake está por aquí. Fue nombrado socio junior el mes pasado, el más joven en la historia de la firma. Eso es maravilloso, dije con todo el entusiasmo que pude reunir. Me aseguraré de felicitarlo como si fuera convocado por su nombre. Blake apareció al lado de su padre. Mi primo tenía 32 años. Convencionalmente atractivo como los hombres, que pasan demasiado tiempo en gimnasios exclusivos y barberías de alta gama. Su traje era claramente hecho a medida, su reloj ostentosamente incrustado de diamantes. Prima Audrey, dijo, dándome besos al aire cerca de mi mejilla. Me encanta. El look simple, muy auténtico, respondía Blake con un asentimiento. Felicitaciones por ser socio junior. Su enderezó su ya recta corbata. Gracias. El Ferrari de afuera es mi regalo de celebración para mí mismo. De 0 a 60 en menos de 3 segundos. Impresionante, dije, aunque no me importaba menos. El reloj de Gerald se sintió de repente pesado en mi muñeca, un recordatorio de lo que realmente importaba. Mi prima Ember se acercó a continuación, sus tacones altos haciendo clic contra el suelo de mármol. Audrey, Dios mío. Ha pasado una eternidad. Me abrazó con el entusiasmo excesivo de alguien que ya había tomado varias copas de champán. Me encanta lo que has hecho con tu cabello. Tan natural. Ember era la hermana menor de Blake, de 26 años, y ya en su segundo esposo. Trabajaba nominalmente en relaciones públicas, aunque su trabajo parecía principalmente implicar asistir a galas de caridad y publicar sobre ellas en las redes sociales. Gracias, Ember. Te ves bien.
Acabo de regresar de Capri, dijo, volteando su cabello caramente con mechas. Alejandro tiene una villa allí. Deberías verla. 6 habitaciones, piscina infinita. Acceso privado a la playa. Su inclinó más cerca. Estamos pensando en comprar nuestra propia casa cerca. Nada demasiado extravagante, solo un pequeño escondite de 3 millones de euros. Asentí cortésmente mientras ella continuaba detallando las comodidades de los bienes raíces de lujo italianos, por encima de su hombro. Podía ver a mis otros primos en conversaciones similares. Justin estaba presumiendo de su nuevo Rolex, a su hermana Madison, que estaba deslizando fotos de sus recientes vacaciones en las Maldivas en su teléfono. La tía Pamela estaba describiendo su casa recién renovada en los Hamptons a mi madre, enfatizando la dificultad de encontrar contratistas confiables que entendieran la importancia del mármol italiano importado. Toda la habitación zumbaba con estos intercambios de adquisición y logro, una familiar sinfonía de riqueza competitiva. Me quedé en medio de todo ello, con el reloj de Gerald en mi muñeca, pensando en la teleconferencia que había programado para la mañana siguiente con una organización sin fines de lucro que quería usar nuestra plataforma para conectar a personas sin hogar con oportunidades de empleo. El contraste entre estos mundos me hacía sentir como si estuviera a horcajadas sobre universos paralelos. Un miembro del personal apareció para anunciar que la cena estaba servida, proporcionando una interrupción bienvenida mientras nos dirigíamos al comedor formal. Mi padre se puso a mi lado. «¿Estás callada esta noche?», observó. «Solo cansada», respondí. «El final del trimestre siempre es ajetreado». Él asintió y luego añadió en voz baja. «Leí sobre tu iniciativa de vivienda en la sección de negocios del Times. Proporcionando tu plataforma a los defensores de la vivienda asequible de forma gratuita. ¿Eso fue bueno de tu parte?». Lo miré, con sorpresa. Rara vez mencionaba aspectos específicos de mi negocio. Me pareció lo correcto, dije simplemente algo parecido a la aprobación, brilló en sus ojos. Tu abuelo habría hecho lo mismo. Él nunca olvidó de dónde venía. Hizo una pausa. Yo tampoco, a pesar de lo que Richard pueda pensar. Antes de que pudiera responder, entramos en el comedor, donde una mesa puesta para 24 personas resplandecía con cristal. Plata y porcelana fina, las tarjetas de identificación indicaban nuestra disposición de asientos y no me sorprendió encontrarme colocada entre Blake y Madison. Otra cena familiar había comenzado oficialmente. El primer plato llegó puntualmente. Vieiras selladas con una reducción de cítricos, artísticamente dispuestas en platos de porcelana blanca. La familia se acomodó en sus asientos, las copas de vino se llenaron y el espectáculo comenzó. Esta cena siempre seguían el mismo guión. Los logros se mencionaban casualmente. Las adquisiciones se destacaban sutilmente. El estatus se establecía y se reforzaba. «Madison, ese collar es impresionante», le dijo la tía Pamela a mi prima al otro lado de la mesa. «¿Es nuevo?». Madison tocó el colgante de diamantes en su garganta. «Oh, esto, sí». Thomas me sorprendió después de que cerró la fusión de Peterson las 12 quilates de corte cojín. Lo hicimos diseñar a medida por ese joyero de la ciudad, el que hace todo el trabajo para celebridades. «Qué considerado», comentó mi madre. Hablando de fusiones, Richard. Escuché que Westfield está buscando a esa firma en Chicago. El tío Richard se secó la boca con su servilleta antes de responder. Sí, las negociaciones están en las etapas finales. Blake ha sido fundamental en el proceso de diligencia debida. Todos los ojos se volvieron hacia Blake, quien adoptó una expresión modesta que parecía ensayada. «Solo hago mi trabajo, pero la adquisición sumará alrededor del 30% a nuestros ingresos anuales. Estamos buscando expandir nuestra presencia en la cuenca del Pacífico a continuación». Blake siempre ha tenido buena cabeza para los negocios, continuó el tío Richard. «Eso lo saca de mí, por supuesto». Mi padre levantó una ceja, pero no dijo nada. Tomando un sorbo de su vino en su lugar, sabía que estaba pensando en cómo el tío Richard casi había llevado a la bancarrota su primera firma de inversión antes de casarse en la familia Westfield y ser instalado en una posición de alto nivel en la compañía de su suegro. «Justin, querido, ¿cómo va la nueva posición en Goldman?», preguntó mi madre, volviendo el foco a otro primo. Justin se enderezó la corbata. «Importante. Desafiante pero gratificante. Acabamos de cerrar un trato de $4.000 millones con un grupo de inversión saudí. Volaré área del próximo mes en el jet de la compañía». La conversación continuó en esta línea a medida que llegaba el segundo plato. Ensalada de remolacha asada con queso de cabra y nueces confitadas. Comí en silencio, respondiendo a preguntas directas, pero por lo demás permanecí en la periferia de la discusión. Blake, sin embargo, parecía decidido a involucrarme. «Entonces, Audrey», dijo, agitando su caro Burdeos, «¿cómo te está tratando la vida de empresaria? ¿Todavía trabajando en ese espacio de coworking en el centro?». «De hecho, nos mudamos
A nuestras propias oficinas el año pasado, respondí. En el Flatiron District, oh. Debe ser caro. Esos alquileres son exorbitantes. Asentí de forma poco comprometida. Nos funciona. ¿Y cuántos empleados tienen ahora? Me presionó. ¿Todavía solo tú y esos dos programadores? Hemos crecido un poco. Blake intercambió una mirada cómplice con su padre. Bueno, las startups siempre son una apuesta. El 90% fracasa en el primer año. Sabes, el hecho de que hayas durado tanto tiempo es en realidad bastante impresionante. Gracias por el voto de confianza, dije con sequedad. La tía Pamela se inclinó hacia adelante, su expresión era de preocupación practicada. Querida, sabes, si alguna vez necesitas ayuda. La familia está aquí para ti, no hay vergüenza en admitir cuando es hora de intentar otra cosa. Estoy segura de que tu padre podría encontrar una posición adecuada para ti en Hays Development. Sentí un destello de irritación. Pero mantuve mi expresión neutral. Eso es muy amable, tía Pamela, pero nos va bien. Por supuesto, querida, dijo, dándome una palmada en la mano de una manera que sugería que no me creía. Solo me preocupo. Una mujer joven debería pensar en la estabilidad. En construir un futuro. Mira a Madison. Ella y Thomas acaban de comprar esa hermosa casa adosada en Brooklyn Heights. Madison sonrió. La renovación está costando una fortuna, pero valdrá la pena. Vamos a instalar una bodega y un cine en casa. Deberías venir a verla cuando esté terminada. Audrey, tal vez te inspire. Sonreí con fuerza. Eso suena bien, ¿sabes? El tío Roger intervino desde más abajo en la mesa. El espíritu empresarial. Está muy bien. Pero hay algo que decir sobre la seguridad de una firma establecida. Mi compañero de cuarto de la universidad intentó el camino de la startup. Un tipo brillante que tenía lo que parecía una buena idea, su gastó cada centavo que tenía en ello. Ahora dirige una sucursal del Bank of America en Nueva Jersey. Varios miembros de la familia asintieron sabiamente ante esta historia de advertencia. Recuerdo cuando anunciaste por primera vez que ibas a empezar tu propia compañía, dijo Blake, cortando su salmón perfectamente cocinado mientras se servía el plato principal. ¿Qué era de nuevo? Algo de análisis de datos para pequeñas empresas. Así es, confirmé, dando un bocado a mi propia comida. Parece un mercado limitado, observó. Las pequeñas empresas no suelen tener mucho presupuesto para ese tipo de cosas. Ahora, si estuvieras apuntando a clientes empresariales. Dejó la frase en el aire, sacudiendo ligeramente la cabeza. Tenemos una base de clientes mixta, dije simplemente. Blake no se desanimó. Simplemente me pregunto sobre la viabilidad a largo plazo. Especialmente en esta economía. El capital de riesgo se ha secado considerablemente desde que subieron las tasas de interés. Pensé en los 20 millones en financiación que habíamos asegurado el último trimestre y en las ofertas de 3 importantes firmas de capital de riesgo que estaba considerando. Actualmente, nos las arreglamos. Mi padre se aclaró la garganta. La compañía de Audrey en realidad va bastante bien. Me han impresionado sus métricas de crecimiento. Blake pareció sorprendido. Pero se recuperó rápidamente. Bueno, bien por ella. Es importante seguir tu pasión, incluso si eso significa ciertos ajustes en el estilo de vida. Madison captó su tono de inmediato. Sí, admiro tu compromiso con la simplicidad. Audrey, debe ser tan reconfortante vivir como la gente normal. Noté que mi padre me observaba con algo indescifrable en su expresión. Mi madre parecía incómoda, claramente dividida entre defender a su hija y evitar cualquier indicio de discordia familiar en su cena meticulosamente planeada. Hay dignidad en vivir dentro de los propios medios, respondí con calma, algo que Gerald siempre enfatizaba. ¿Gerald?, preguntó el tío Richard. Gerald Klene, expliqué. Fue mi mentor. Falleció el año pasado. Oh, el tipo de la tecnología, dijo Blake con desdén. Leí sobre él. Hizo una fortuna en software o algo así, ¿verdad? Vivía como un indigente a pesar de valer miles de millones. Algo excéntrico sentí. Una oleada de ira al escuchar a Gerald ser descrito de esta manera. Pero mantuve la compostura. Él creía que la riqueza debería medirse por el impacto, no por las posesiones. Blake resopló. Fácil de decir cuando tienes miles de millones en el banco. Apuesto a que aún así volaba en privado y tenía casas por todo el mundo. En realidad, volaba en clase económica y era dueño de una modesta casa en Palo Alto. Corregí. Puso la mayor parte de su dinero en su fundación para el acceso a la educación. Bueno, cada uno a lo suyo, dijo Blake con un encogimiento de hombros. Pero no hay nada de malo en disfrutar de los frutos de tu trabajo. La vida es corta. ¿Cuál es el punto del éxito si no puedes presumir? Un poco. Mientras la conversación se desviaba al próximo viaje de Madison a París, sentí el peso del reloj de Gerald en mi muñeca.
En su tranquila confianza, su genuino interés en las personas, sin importar su estatus. Su creencia de que el verdadero éxito se medía por las vidas que mejorabas, no por las posesiones que acumulabas. El contraste entre sus valores y los que se expresaban alrededor de esta mesa no podría haber sido más marcado. Mi ensoñación fue interrumpida por mi prima Ember, que estaba describiendo su nuevo Mercedes con gran detalle. El interior está completamente personalizado. Tardé 3 meses en conseguirlo exactamente bien. Pero cuando conduces por los Hamptons, vale la pena para causar la impresión correcta. Bleca sintió de acuerdo. La imagen lo es todo en nuestro mundo del coche adecuado, la dirección correcta, las conexiones adecuadas. Todo eso señala tu lugar en la jerarquía. Su volvió hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hablando de eso, Audrey, noté que llegaste en un Uber hoy. ¿Todavía tomas el autobús por la ciudad también? La mesa se quedó momentáneamente en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí. La pregunta quedó en el aire, su condescendencia inconfundible. Vi la expresión avergonzada de mi madre. La piedad mal disimulada de mi tía, la satisfacción engreída de mi tío ante la punzante pregunta de su hijo. Pero fue la reacción de mi padre lo que me sorprendió. Su atención se había desviado de la cara de Bleca a mi muñeca, donde el reloj de Gerald era parcialmente visible debajo del puño de mi blusa. Sus ojos se abrieron ligeramente, su tenedor se detuvo a medio camino de su boca. Estaba mirando el reloj con una expresión de asombro y reconocimiento. Black, malinterpretando la reacción de mi padre como vergüenza en mi nombre, aprovechó su ventaja. Quiero decir, hay frugalidad y luego hay un sufrimiento innecesario. El transporte público en Nueva York puede ser tan impredecible, sin mencionar el tipo de personas que encuentras. Abrí la boca para responder. Pero en ese momento, mi padre encontró su voz. ¿Es eso lo que creo que es?, preguntó mi padre, su voz interrumpiendo el comentario de Black. Todavía estaba mirando mi muñeca con una intensidad que atrajo la atención de todos. Miré hacia abajo al reloj de Gerald. De repente cohibida. ¿A qué te refieres? Tu reloj, dijo, dejando el tenedor en la mesa deliberadamente. ¿Puedo verlo? La mesa se había quedado en silencio. Black parecía confundido por esta interrupción inesperada de su momento de triunfo. Dudé. Luego extendí mi brazo sobre la mesa. Mi padre se inclinó hacia adelante, examinando la pieza con un asombro creciente. Esto es un original de Gerald Cleene, dijo en voz baja, de su primera colección limitada. El tío Richard frunció el ceño. El empresario de tecnología que murió el año pasado. ¿Hacía relojes? Antes de que entrara en el mundo de la tecnología, explicó mi padre, era primero un relojero, creando una pequeña colección de piezas de relojería artesanales antes de fundar su primera compañía. Solo se hicieron 50. Levantó la vista hacia mí. Su expresión era una mezcla de asombro y un respeto recién encontrado. ¿Cómo llegaste a poseer esto? Todas las miradas estaban ahora sobre mí. La dinámica de la mesa había cambiado por completo. La burla anterior de Black flotaba incómodamente en el aire. Gerald me lo dio, dije simplemente, antes de morir. Fue mi mentor y uno de los primeros inversores en mi compañía. Mi padre se recostó en su silla. ¿Tienes alguna idea de lo que vale esto? Asentí. Sé que es valioso, pero no es por eso que lo uso. Eso, dijo mi padre, dirigiéndose ahora a toda la mesa, es un reloj de $2 millones. Posiblemente más dada su procedencia y el hecho de que la muerte de Cleene ha hecho que su colección sea aún más buscada. Un jadeo colectivo recorrió la mesa. La boca de Black se abrió literalmente. Medis dejó caer su tenedor con un estrépito. La tía Pamela comenzó a toser con su vino. Oh, esta cosa vieja, dije con un encogimiento de hombros casual, tirando ligeramente de mi mengue, para mostrar mejor el reloj. Lo uso todos los días. Gerald insistió en que las cosas hermosas deben usarse, no guardarse. Mi padre estaba sacudiendo la cabeza con asombro. La artesanía es extraordinaria. Cada uno fue hecho completamente a mano por el mismo Cleene. El movimiento se basa en un diseño revolucionario de su propia creación. Los coleccionistas han estado buscando estos durante años. La mayoría están en colecciones privadas o museos. El tío Richard miraba el reloj con nuevo interés. $2 millones en tu muñeca. Deberías asegurarlo, Audrey. Lo está, le aseguré. Gerald se encargó de eso cuando me lo dio. Él dijo que era la primera cosa que había creado que realmente le importaba. Black se había recuperado lo suficiente como para unirse a la conversación. Su tono se había transformado por completo. No tenía idea de que era cercana. Gerald Cleene era una leyenda en la industria. Era más que eso, dije en voz baja. Era un amigo. Él creía en lo que yo estaba construyendo cuando pocos otros lo hacían. ¿Qué era exactamente?, preguntó el tío Richard. Su desdén anterior fue reemplazado por una genuina curiosidad.
Siempre has sido bastante vaga sobre tu compañía. Tomé un sorbo de agua. Considerando cuánto revelar, Gerald siempre había aconsejado la transparencia estratégica. Quizás era el momento. Desarrollamos un algoritmo propietario que ayuda a las empresas a optimizar sus operaciones a través de análisis predictivos. Expliqué. Empezamos con las pequeñas empresas, porque estaban desatendidas en este espacio, pero nos hemos expandido significativamente. Ahora trabajamos con varias compañías de la lista Fortune 500, 3 importantes sistemas de atención médica y el gobierno federal. Mi madre parpadeó de sorpresa. ¿El gobierno federal? Nunca mencionaste eso. El contrato se finalizó el mes pasado, dije. Implementaremos nuestra plataforma en múltiples agencias durante el próximo año. Es nuestro acuerdo más grande hasta la fecha. ¿Qué tan grande?, preguntó Blake. Incapaz de contenerse, sostuve su mirada directamente. $900 millones en 5 años. Otro silencio atónito cayó sobre la mesa. Mi padre me miraba con un orgullo abierto. Ahora, mi madre parecía completamente desconcertada. Pero todavía vives en ese pequeño apartamento en la ciudad, dijo, con la confusión evidente en su voz. ¿Y tomas el autobús? Sonreí. Me gusta mi apartamento. Está cerca de nuestras oficinas y puedo caminar a mi cafetería favorita. En cuanto al transporte público, es eficiente y mejor para el medio ambiente. Gerald tomaba el autobús todos los días de su vida, incluso después de que se convirtió en multimillonario. Una verdadera discípula de Klein, murmuró mi padre, mirándome con una nueva comprensión. Blake estaba luchando por reconciliar esta nueva información con su percepción anterior de mí. ¿Así que tu compañía tiene éxito entonces? Asentí. Mucho. Actualmente estamos valorados en 1.8 mil millones después de nuestra última ronda de financiación. Mantengo la propiedad mayoritaria. El tío Richard se atragantó con su bebida. Los ojos de la tía Pamela se abrieron a un grado casi. Comic Medicine estaba escribiendo furiosamente algo en su teléfono, probablemente buscando información sobre mi compañía. ¿Eres una multimillonaria?, preguntó Blake con incredulidad. En el papel. Potencialmente, aclaré. La mayor parte de mi patrimonio neto está ligada a la valoración de la compañía. Tomo un salario razonable y vivo en consecuencia. ¿Pero por qué mantenerlo en secreto?, preguntó Ember, genuinamente perpleja. Si yo tuviera ese tipo de éxito, todo el mundo lo sabría. Pensé en Gerald y en su tranquila confianza, su desinterés por impresionar a los demás, porque el verdadero éxito no se mide por lo que los demás piensan de ti, sino por el impacto que creas y los problemas que resuelves. Nuestra plataforma ha ayudado a miles de pequeñas empresas a sobrevivir y prosperar, ha optimizado la prestación de atención médica en comunidades desatendidas. Eso importa más que la valoración. Mi padre asintió lentamente. La filosofía de Klein, céntrate en el trabajo, no en las recompensas. Siempre admiré eso de él. Blake parecía incapaz de procesar esta revelación, su visión del mundo entera, que me colocaba firmemente en la parte inferior de la jerarquía familiar. Se había volcado en cuestión de minutos. Pero la ropa que usas, la forma en que vives, nuestras elecciones, terminé por él. Así como tus elecciones reflejan tus valores. Gerald me enseñó que revelamos nuestro verdadero yo, no a través de lo que decimos, sino a través de lo que priorizamos. La cena continuó. Pero la dinámica había cambiado fundamentalmente. Los miembros de la familia, que apenas me habían reconocido antes, ahora encontraban razones para entablar una conversación conmigo. Preguntas sobre mi compañía, sobre Gerald, sobre mis planes para el futuro, venían de todas las direcciones. A pesar de todo, mantuve la misma actitud tranquila, sin regodearme por este cambio ni caer en su repentino y elevado interés. Mientras se servía el postre, Blake se inclinó hacia mí, con la voz lo suficientemente baja como para que los demás no pudieran oír. Te debo una disculpa, Audrey. He sido condescendiente y grosero. Asumí que, como no hacías alarde de tu éxito, no tenías nada de qué presumir. Lo estudié por un momento, viendo más allá del traje caro y el encanto practicado, hasta la inseguridad que había debajo. El éxito significa cosas diferentes para personas diferentes. Blake, no juzgo tus elecciones. Agradecería la misma cortesía. Él asintió, con un aspecto algo arrepentido. El reloj es realmente extraordinario. Clene debe haberte tenido en muy alta estima. Toqué la pieza con suavidad. Me recuerda cada día lo que importa. No su valor, sino lo que representa. Artesanía, integridad, crear algo significativo que perdure. Mientras decía estas palabras, noté que mi padre me miraba desde el otro lado de la mesa, con una expresión pensativa en su rostro. Quizás por primera vez me estaba viendo, no como su niña que necesitaba protección o guía, sino como una mujer que había forjado su propio camino y encontrado el éxito en sus propios términos. En ese momento de reconocimiento, sentí que
Algo cambiaba entre nosotros, una nueva base de respeto mutuo tomando forma. El reloj, que una vez había sido el compañero silencioso de Gerald, ahora contaba mi historia, revelando verdades que había mantenido ocultas, no por vergüenza, sino por un deseo de ser valorada por quien era, en lugar de por lo que poseía. A medida que avanzaba la noche, me encontré agradecida por su silenciosa presencia en mi muñeca, una conexión tangible con el mentor que había dado forma no solo a mi filosofía de negocios, sino a mi enfoque de la vida misma. Mientras se retiraban los platos de la cena y se servía el café, la conversación inevitablemente volvió a mi reloj y a su anterior dueño, el tío Richard, que había estado inusualmente callado durante los últimos minutos. Finalmente expresó lo que muchos claramente estaban pensando. Todavía no puedo entender el hecho de que Gerald Klene fuera tu mentor, dijo, revolviendo la crema en su café. Era notoriamente selectivo con su tiempo y sus inversiones. ¿Cómo se desarrolló exactamente esa relación? Todos los ojos se volvieron hacia mí una vez más. Incluso el personal se detuvo en sus tareas, sintiendo que algo significativo se estaba desarrollando en la mesa. Mi padre se inclinó ligeramente hacia adelante, claramente interesado en escuchar la historia completa él mismo. Conocí a Gerald en Innovate Tech, la startup donde trabajé después de graduarme, comencé. Lo trajeron como asesor durante un trimestre particularmente difícil. La compañía estaba quemando dinero y nuestro desarrollo de productos se había estancado. Recuerdo esa compañía, interrumpió Blake. Fueron adquiridos por Google eventualmente, ¿verdad? Asentí. Por 300 millones. Pero en ese momento estábamos al borde del colapso. Gerald entró y transformó por completo nuestro enfoque. Tenía esta habilidad para atravesar la complejidad e identificar la propuesta de valor central. Ese era su genio. Mi padre asintió. Lo escuché hablar en una conferencia una vez. Una notable claridad de pensamiento. Él notó que yo hacía preguntas diferentes a las de todos los demás en la sala. Continué. Después de una reunión particularmente contenciosa, me pidió que caminara con él para tomar un café. Terminamos hablando durante 3 horas. Al final de esa conversación, se había ofrecido a ser mi mentor. ¿Así sin más? Preguntó el tío Richard con escepticismo. Gerald tomaba decisiones rápidamente cuando veía potencial, expliqué. Más tarde me dijo que reconoció algo en mí que le recordaba a él mismo a mi edad. Una cierta forma de ver los problemas. Mi madre, que había estado inusualmente callada, finalmente habló. ¿Y él invirtió en tu compañía cuando la comenzaste? Fue mi primer inversor, confirmé. $500,000 con un apretón de manos. Sin una presentación formal. Sin un plan de negocios detallado. Dijo que estaba invirtiendo en mí, no solo en la idea. Así no es como funcionan los negocios típicamente, señaló el tío Richard. Incapaz de ocultar su desaprobación por métodos tan poco ortodoxos. Sonreí. Gerald no era típico. Él creía que las mejores innovaciones provienen de la confianza y la libertad, no de estructuras rígidas y documentación interminable. Me dio esa financiación inicial y me dijo que construyera algo significativo. Sus únicas condiciones fueron que mantuviera el control de la compañía y que usara una parte de las ganancias para ayudar a los demás. La fundación que estableciste el año pasado, dijo mi padre, asintiendo con comprensión. El que se centra en la educación tecnológica en comunidades desatendidas. Eso era parte de tu acuerdo con Klene. Sí, reconocí, sorprendida de que lo supiera. Aunque lo habría hecho de todos modos. Gerald me mostró que el éxito crea responsabilidad. Madison, que había estado investigando en su teléfono durante todo este intercambio, levantó la vista con los ojos muy abiertos. Según Forbes, se proyecta que la valoración de Klein Dynamics alcance los 3,000 millones para el próximo trimestre. Hay rumores de una OPI. Me miró fijamente. Nombraste a tu compañía en su honor. Me pareció apropiado, dije simplemente. Su filosofía es la base de todo lo que hacemos. ¿Pero por qué mantener todo esto tan privado? Preguntó la tía Pamela, gesticulando vagamente hacia mi modesta vestimenta. Podrías estar viviendo en un ático, conduciendo coches de lujo, disfrutando de lo mejor de todo. Consideré cómo explicar una mentalidad tan diferente de la que dominaba esta mesa. Cuando Gerald me dio este reloj, me dijo algo que nunca olvidaré. Él dijo, el momento en que sientes la necesidad de demostrar tu valor a los demás es el momento en que has olvidado lo que realmente vales. No necesito exhibir mi éxito para validarlo. Mi padre asintió lentamente, con una nueva apreciación en sus ojos. Klene siempre entendió que el verdadero poder reside en conocer tu valor sin necesidad de validación externa. Es por eso que era respetado incluso por sus competidores. Exactamente, estuve de acuerdo. Él vivió esa filosofía todos los días.
Las lecciones más valiosas que me enseñó no tenían nada que ver con la estrategia de negocios o la tecnología. Eran sobre la integridad, el propósito y la responsabilidad que viene con el éxito. Blake, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. Entonces el reloj debe tener un valor sentimental increíble más allá de su precio. Para mí no tiene precio, confirmé. Gerald lo usó mientras construía compañías de $3,000 millones. Dijo que lo mantenía con los pies en la tierra. Le recordaba la artesanía y la paciencia necesarias para crear algo de valor duradero. Ahora tú lo usas mientras construyes tu propio imperio, observó mi padre con una pequeña sonrisa. Sacudí la cabeza. No un imperio, una solución. Nuestra plataforma ayuda a las empresas a operar de manera más eficiente, lo que salva empleos. Reduce el desperdicio y mejora las condiciones de trabajo. La valoración es solo un subproducto, no el objetivo. El tío Richard parecía escéptico, pero mi padre asentía con una comprensión creciente. Pude ver un cambio en la forma en que me miraba. Un nuevo respeto, mezclado con algo que podría haber sido arrepentimiento por no haber visto este lado de mí antes. El contrato federal que mencionaste, dijo. Ese fue el que se anunció el mes pasado para modernizar las operaciones de las agencias y reducir el desperdicio gubernamental. Sí, confirmé. Le ganamos la licitación a varias firmas tecnológicas importantes. Nuestra solución ahorrará a los contribuyentes un estimado de $12,000 millones en 10 años, mientras que mejorará la prestación de servicios. Esa fue tu compañía, exclamó el tío Richard. Estuvo en todas las noticias financieras. Nunca te mencionaron por tu nombre, prefiero mantener un perfil bajo, expliqué. Nuestro trabajo habla por sí mismo. Pero seguramente ahora, con este nivel de éxito, mejorarás tu estilo de vida, insistió la tía Pamela, todavía aparentemente incapaz de comprender mis elecciones. Quizás un apartamento más bonito al menos. Sonreí cortésmente. Me gusta donde vivo. Es conveniente y tiene todo lo que necesito. Gerald vivió en la misma casa modesta durante 30 años. Incluso cuando su patrimonio neto creció a miles de millones. Me enseñó que el consumo excesivo rara vez se correlaciona con una mayor felicidad. Entonces, ¿simplemente trabajas todo el tiempo?, preguntó Madison. Su tono sugiriendo que encontraba el concepto deprimente. Trabajo en cosas que me importan. Aclaré, pero también viajo mucho, soy voluntaria y paso tiempo con amigos que me valoran por quien soy, no por lo que poseo. Mi vida es muy plena. ¿Y la fundación?, preguntó mi padre. Cuéntanos más sobre eso. Sentí que una sonrisa genuina se extendía por mi cara. Esto era algo de lo que estaba verdaderamente orgullosa. La Fundación Klein para la Equidad Tecnológica. Proporcionamos educación tecnológica integral y mentoría a estudiantes de comunidades con pocos recursos, becas completas, equipo, pasantías y apoyo continuo. Nuestra primera cohorte de 50 estudiantes está a la mitad del programa. Son extraordinarios. 50 estudiantes, dijo el tío Richard. Eso parece modesto para alguien de tus medios. Estamos empezando, expliqué. El programa es intensivo y personalizado. Queremos perfeccionar nuestro enfoque antes de expandirnos. Pero nuestro plan a 10 años es llegar a 10,000 estudiantes anualmente en todo el país. 10,000 vidas cambiadas, reflexionó mi padre. Ese es un legado significativo. Más significativo que cualquier posesión podría ser. Estuve de acuerdo. Gerald entendió que su mayor orgullo no estaba en las compañías que construyó, sino en las personas que ayudó a desarrollar, las oportunidades que creó. A medida que el café terminaba y la familia comenzaba a moverse hacia la biblioteca para tomar copas después de la cena, noté un cambio distinto en la forma en que la gente interactuaba conmigo. Había una nueva diferencia en su manera. Una recalibración de mi posición dentro de la jerarquía familiar. Era exactamente lo que siempre había querido evitar, ser valorada por mi cuenta bancaria en lugar de por mi carácter. Blake se acercó a mí mientras caminábamos por el pasillo forrado de retratos familiares. Siento que necesito reevaluar por completo todo lo que quería saber sobre ti, admitió. Todo este tiempo te estuve compadeciendo, pensando que no podías permitirte el estilo de vida que el resto de nosotros disfrutamos, y resulta que podrías comprarnos y vendernos a la mayoría de nosotros varias veces. Me detuve y me volví para mirarlo directamente. Esa es exactamente la razón por la que no hablo de la valoración de mi compañía o de mis finanzas personales. Blake, no quiero que me traten de manera diferente basándose en mi patrimonio neto. Es lo menos interesante de mí. Él parecía genuinamente perplejo, pero ¿no es eso lo que todos queremos? Reconocimiento de nuestro éxito, reconocimiento de nuestros logros. Yo obtengo todo el reconocimiento que necesito al ver que nuestra plataforma marca la diferencia para las empresas que la usan, le dije, al ver a los estudiantes de nuestra fundación prosperar. Al saber que Gerald estaría orgulloso de lo
¿Qué he construido? Black miró mi reloj, luego mi cara. Creo que tengo mucho que aprender de ti, Audrey. Por primera vez esa noche, sus palabras parecieron completamente sinceras. La familia se había trasladado a la biblioteca, una habitación con paneles de madera, estanterías del piso al techo, sillones de cuero y un bar bien surtido. Las conversaciones se habían dividido en grupos más pequeños, aunque noté que ahora me incluían en discusiones que antes me habrían excluido. El tío Richard de repente estaba interesado en mis pensamientos sobre las tendencias del mercado. La tía Pamela quería presentarme a su amiga que dirigía una fundación benéfica. Incluso Justin, que apenas había reconocido mi existencia, en reuniones anteriores estaba preguntando sobre posibles oportunidades de inversión. Acepté un vaso de whisky del bar y encontré un rincón tranquilo, necesitando un momento para procesar el cambio de la noche. La revelación de mi éxito había alterado la dinámica familiar de maneras que me divertían y me preocupaban. Yo era la misma persona que había sido cuando llegué en Uber horas antes, sin embargo. Ahora me trataban de manera completamente diferente. Un buen espectáculo, dijo mi padre, apareciendo a mi lado con su propia bebida en la mano. ¿Te importa si me uno a ti? Le hice un gesto hacia la silla vacía a mi lado. Por favor. Siéntate. Él se acomodó, dando un sorbo pensativo a su whisky. Sabes, siempre respeté tu deseo de privacidad, de hacer tu propio camino. Pero no tenía idea de que estabas guardando tanto en secreto. ¿Habría hecho una diferencia si lo hubiera sabido? Le pregunté. Él lo consideró por un momento. Siempre he estado orgulloso de ti, Audrey, pero podría haber intervenido con el resto de la familia de manera un poco más efectiva. Te habría ahorrado algo de la condescendencia. Puedo manejar la condescendencia, le aseguré. Es el repentino cambio en el trato ahora que saben sobre la valoración de la compañía lo que me molesta más. Mi padre asintió entendiendo de inmediato. La maldición de la riqueza. La gente ve el dinero, no a la persona. Es por eso que siempre he sospechado de los nuevos amigos que aparecen después de que se anuncian los acuerdos de negocios. Gerald tenía el mismo problema, dije. Me dijo una vez que podía contar con una mano el número de personas que realmente lo conocían, no su patrimonio neto. Suena como un mentor extraordinario. Mi padre agitó su bebida pensativamente. Ojalá me hubiera tomado el tiempo de conocerlo mejor. Te habría gustado, dije. Era brillante pero sin pretensiones. Completamente auténtico. Como su protegida, observó mi padre con una pequeña sonrisa. Sabes, al verte esta noche, vi mucho de mí mismo a tu edad. La determinación de construir algo significativo. De ser juzgado por el mérito en lugar de los antecedentes. Esto me sorprendió. Mi padre siempre había parecido cómodo con su riqueza, con los privilegios que le otorgaba. ¿En serio? Pero tú abrazas todo esto. Hice un gesto hacia la opulenta habitación. Él se rió entre dientes. Tu madre lo abraza. Yo lo tolero porque la hace feliz. Pero entre nosotros. Yo estaría perfectamente contento en un lugar de una cuarta parte de este tamaño. Se inclinó más cerca. ¿Por qué crees que paso tanto tiempo en la oficina o en la cabaña de pesca en Vermont? Todo esto, agitó su mano. Nunca fue lo que me motivó. No tenía idea, admití. Tenemos eso en común. Al parecer, la capacidad de mantener nuestro verdadero yo algo escondido. Tomó otro sorbo de su bebida, aunque quizás ambos hemos sido demasiado buenos en eso. Debería haber visto lo que estabas construyendo. Debería haber reconocido tus logros antes. ¿Viste lo suficiente?, le aseguré. ¿Revisaste esos informes trimestrales? Al parecer, él sonrió. Curiosidad profesional al principio, luego admiración genuina al darme cuenta de lo que estabas logrando. Pero respeté tu privacidad. Tu deseo de valerte por tus propios méritos. No quería entrometerme. Lo aprecié, dije honestamente. Significó todo construir esto en mis propios términos. La expresión de mi padre se volvió seria. El reloj. Realmente era la pieza personal de Klein. Asentí, extendiendo mi muñeca para que pudiera verlo de nuevo a la luz cálida de la biblioteca. Me lo dio en mi 27º cumpleaños. Dijo que había estado con él a través de todo, y que ahora debía estar conmigo. Mi padre lo estudió con ojos de experto. La artesanía es extraordinaria. Había oído rumores sobre su colección, pero pocos han sido fotografiados o documentados. La mayoría fueron dados a amigos cercanos o a la familia. Nunca vendidos. Él mismo hizo desde cero, le dije. Pasó 2 años perfeccionando el movimiento mientras lanzaba su primera compañía tecnológica. Dijo que le enseñó paciencia y precisión, valores que le sirvieron bien. Claramente, mi padre miró del reloj a mí. Y ahora te sirven a ti. Nuestra conversación fue interrumpida cuando Blake se acercó, su comportamiento notablemente más humilde que al principio de la noche. Disculpa, tío Thomas. ¿Podría pedirle prestado a Audrey por un momento? Mi padre me miró.
Asentí y él se puso de pie. Por supuesto. De todos modos, debería ir a ver a tu madre. Probablemente. Ya está planeando cómo redecorar tu habitación de la infancia ahora que sabe que puedes permitirte arte de un valor incalculable. Me guiñó un ojo antes de alejarse. Black tomó el asiento desocupado, su confianza habitual estaba apagada. Quería disculparme apropiadamente, Audrey. Mi comportamiento esta noche, y francamente, en cada reunión familiar durante años, ha sido inexcusable. Lo estudié, tratando de determinar su sinceridad. Disculpa aceptada, pero tengo curiosidad por saber exactamente por qué te estás disculpando. Pareció desconcertado. Por tratarte como si fueras menos exitosa, menos lograda que yo, por los comentarios sobre el autobús, tus elecciones de estilo de vida. Por todo. Si mi compañía valiera $10,000 en lugar de casi 2.000 millones, ¿te seguirías disculpando? Pregunté con calma. Blake tuvo la decencia de parecer avergonzado. Esa es una pregunta justa. Es la única pregunta que importa, señalé. Porque si solo lo sientes porque descubriste que soy más rica de lo que imaginabas, entonces, no has entendido el punto entero. Su quedó en silencio por un momento, reflexionando genuinamente sobre mis palabras. Tienes razón, finalmente admitió. He estado midiendo el éxito, midiendo a las personas por todas las métricas equivocadas. Es como me criaron, pero eso no es excusa. Nunca es demasiado tarde para reevaluar tus valores, le dije. Mi tono se suavizó. Gerald tenía 40 años. Antes de tener su epifanía sobre la riqueza y el estatus, transformó por completo su enfoque de la vida y los negocios. Me gustaría saber más sobre él en algún momento, dijo Black. Sobre su filosofía. Si estuvieras dispuesta a compartir. Me gustaría eso, dije algo sorprendida por su genuino interés. Cuando Black se disculpó, mi madre se acercó, luciendo ligeramente nerviosa. Audrey, querida. Me siento absolutamente terrible por todos los pequeños comentarios que he hecho a lo largo de los años sobre tu apartamento, tu ropa, tus elecciones de estilo de vida. Se sentó a mi lado, tomando mis manos en las suyas. Si hubiera sabido sobre tu éxito. Mamá, la interrumpí suavemente, esa es exactamente la razón por la que no te lo dije. Quería que aceptaras mis elecciones. Por lo que eran, no. Porque vinieran con una cierta valoración. Ella parecía confundida. Pero seguramente entiendes que solo queremos lo mejor para ti. Verte viviendo por debajo de tus medios cuando podrías tener todo lo que quieres. Esto es lo que quiero, le aseguré. Un negocio significativo que resuelva problemas reales. Una fundación que cree oportunidades para estudiantes que lo merecen. Una vida centrada en el propósito en lugar de las posesiones. Pero podrías tener ambas cosas, insistió ella. Propósito y cosas hermosas. Toqué el reloj de Gerald. Tengo ambas. Esta es la cosa más hermosa que poseo, y la aprecio no por su valor de mercado, sino por lo que representa. Lo mismo es cierto para mi compañía, mi fundación, mis relaciones. Mi madre suspiró, claramente todavía luchando por entender. Bueno, al menos, debes dejarme ayudarte a encontrar un apartamento más bonito, algo que se ajuste a tu posición. No pude evitar reírme. Algunas cosas nunca cambian. Te amo, mamá, tal como eres. Incluso cuando intentas redecorar mi vida. Ella sonrió de mala gana. Yo te amo incluso cuando rechazas tercamente vestidos de Chanel perfectamente buenos. A medida que la noche terminaba, me encontré participando en conversaciones más genuinas de las que había experimentado en cualquier reunión familiar anterior. Algunos parientes estaban claramente todavía procesando la revelación de mi éxito, ajustando su percepción de mí. Otros parecían estar reconsiderando sus propias definiciones de logro. Y unos pocos, como mi padre, se estaban conectando conmigo a un nivel más profundo. Viendo más allá de mi modestia deliberada y de la valoración de la compañía a la persona en la que me había convertido. Cuando llegó el momento de irme, pedí otro Uber, rechazando las ofertas de varios parientes para llevarme a la ciudad. Mi padre me acompañó hasta la puerta mientras esperábamos a que llegara el coche. Les has dado a todos algo en lo que pensar esta noche, observó, incluyéndome a mí. Esa nunca fue mi intención, dije. Solo quería que me trataran como a una persona. No como a una cuenta bancaria, positiva o negativa. Él asintió. Pensativamente, el mayor legado de Gerald Klein puede no ser sus compañías o incluso sus relojes, sino lo que te enseñó sobre el verdadero significado del éxito. Me puso una mano en el hombro. Me gustaría ver tu oficina en algún momento, conocer a tu equipo, aprender más sobre lo que estás construyendo. Me gustaría eso, dije. Genuinamente complacida por la sugerencia. ¿Qué tal la próxima semana? Podría darte el recorrido, presentarte a todos. Es una cita, aceptó, mientras mi Uber se detenía. Audrey. Sigue usando ese reloj. Está exactamente donde pertenece.
Mientras me acomodaba en el asiento trasero del coche, miré el reloj de Gerald pensando en cómo los objetos, al igual que las personas, contienen una multitud de cosas. Para la mayoría de mi familia, el reloj me había transformado de una empresaria con problemas a una jugadora importante en un solo momento de reconocimiento. Pero para mí, seguía siendo lo que siempre había sido, una conexión con un mentor, que me había mostrado que la medida más verdadera del éxito no era lo que acumulabas, sino lo que contribuías. 3 semanas después de la reveladora cena familiar, me encontré sentada en mi oficina, con vistas a Medicine Avenue. El espacio era moderno pero discreto, con paredes de cristal, líneas limpias y muebles funcionales. No había arte caro adornando las paredes. Solo fotografías ampliadas de los miembros de nuestro equipo trabajando con clientes, recordatorios visuales de las personas reales impactadas por nuestra tecnología. La visita de mi padre había ido mejor de lo que podría haber esperado. Había llegado temprano, había hecho el recorrido completo. Se había reunido con mi equipo ejecutivo y había hecho preguntas reflexivas sobre nuestra tecnología y modelo de negocio. Había visto con orgullo cómo se relacionaba con nuestros desarrolladores, mostrando un genuino interés en su trabajo y visión. Al final del día, estaba intercambiando información de contacto con nuestro director de tecnología, haciendo planes para presentarlo a posibles socios. ¿Has construido algo notable aquí?, me había dicho, mientras estábamos mirando la ciudad desde la azotea. No solo la tecnología o el negocio, sino la cultura. Esta gente cree en lo que está haciendo. Ese siempre fue el objetivo, le había respondido, crear algo significativo. Algo que importe. Ahora, mientras revisaba los planes finales para la nueva sede de nuestra fundación, reflexioné sobre cuánto había cambiado desde esa cena, no en mi vida diaria, que seguía siendo en gran parte la misma, sino en mis relaciones con mi familia. Mi padre y yo hablábamos varias veces a la semana ahora, discutiendo la estrategia de negocios, las iniciativas de la fundación y, ocasionalmente, los detalles más finos de la colección de relojes. Un interés compartido que habíamos descubierto. Mi madre finalmente había aceptado que no me mudaría a un ático pronto. Aunque se las había arreglado para deslizar algunas piezas de diseñador en mi armario solo para ocasiones especiales, lo más sorprendente fue la evolución en mi relación con Blake. Fiel a su palabra, se había acercado para aprender más sobre la filosofía de Gerald. Nos habíamos reunido para tomar café varias veces. Y me había impresionado su genuino deseo de reconsiderar sus prioridades. Incluso había comenzado a ser voluntario en un programa local de codificación para jóvenes, descubriendo un talento para la enseñanza que nos sorprendió a ambos. La dinámica familiar en general también había cambiado. En la celebración del cumpleaños de un primo el fin de semana anterior, había notado menos énfasis en las adquisiciones materiales y conversaciones más sustanciales. Queda por ver si este cambio durará, pero fue un comienzo prometedor. Mi asistente llamó suavemente a mi puerta, interrumpiendo mis pensamientos. Su cita de las 2 está aquí. La estudiante de secundaria que mencionó. Que entré, dije, poniéndome de pie para saludar a mi visitante. So entró en mi oficina. Nerviosamente, una joven de 16 años, con ojos brillantes y una determinación en sus hombros, había solicitado el programa de mentoría de nuestra fundación con una impresionante propuesta para usar análisis de datos para abordar la inseguridad alimentaria en los barrios urbanos. Señorita Hayes, dijo, extendiendo su mano formalmente. Muchas gracias por reunirse conmigo. Audrey, por favor, la corregí, gesticulando suavemente para que se sentara. Me impresionó tu solicitud. Tu enfoque para mapear los desiertos alimentarios usando múltiples puntos de datos fue innovador. Ella se iluminó visiblemente con el elogio. Mi familia depende de los programas de asistencia alimentaria, así que sé de primera mano lo desafiante que puede ser el acceso. Quiero crear soluciones, no solo identificar problemas. Mientras ella esbozaba sus ideas, me impactó su pasión y la claridad de su propósito. Me recordó a mí misma a esa edad. Aunque ella enfrentaba barreras económicas que yo nunca había experimentado. Este era exactamente el tipo de estudiante que Gerald había querido apoyar, a alguien con la visión y el impulso para crear un cambio significativo. ¿Qué te parecería ser la primera participante en nuestro nuevo programa de mentoría directa? Pregunté cuando terminó su presentación. Trabajarías directamente con nuestro equipo de ciencia de datos una tarde a la semana, desarrollando tu proyecto con orientación profesional. Hay un estipendio involucrado. Por supuesto. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Habla en serio? Eso cambiaría todo para mí. Completamente en serio, le aseguré. Tu idea tiene un potencial real. Con el apoyo y los recursos adecuados, podría ayudar a miles de familias. Mientras discutíamos los detalles, fui consciente del reloj de Gerald en mi muñeca, un recordatorio tangible de la responsabilidad que venía con el éxito.
al ayudar a Zoe a desarrollar su proyecto. Estaba honrando su legado de la manera más significativa posible, creando oportunidades para la próxima generación de solucionadores de problemas. Después de que Zoe se fue prácticamente flotando de emoción, llamé a mi padre para contarle sobre la nueva iniciativa de mentoría. Él escuchó con interés. Luego me sorprendió con su respuesta: me gustaría contribuir a la fundación, dijo. No solo financieramente, aunque eso también sí es necesario, sino con tiempo. Tengo experiencia que podría ser valiosa para estos jóvenes emprendedores. Eso sería maravilloso, le dije. Genuinamente conmovida por la oferta, los estudiantes se beneficiarían enormemente de tu experiencia en los negocios. Sospecho que yo me beneficiaría de sus perspectivas frescas, respondió. Tu revelación en la cena hizo más que solo sorprender a la familia. Audrey me hizo reevaluar cómo mido el éxito tanto en mí mismo como en los demás. Quiero ser parte de la construcción de algo que perdure más allá de los balances y las carteras de propiedades. Mientras finalizábamos los planes para su participación, pensé en cómo una noche, un momento de verdad, había creado ondas que continuaban expandiéndose hacia afuera. Mi decisión de vivir, de acuerdo con la filosofía de Gerald, había influido no solo en mi propia vida, sino cada vez más en las vidas de quienes me rodeaban. Más tarde esa noche, mientras viajaba en el metro de regreso a casa, estudié las diversas caras de mis compañeros de viaje. Un trabajador de la construcción todavía con su ropa de trabajo, una enfermera con su uniforme, estudiantes con mochilas, una mujer con un traje de negocios similar al mío. Cada uno con su propia historia, su propia medida de lo que importaba. Gerald se había movido por el mundo de esta manera, viendo personas en lugar de posiciones, valor en lugar de objetos de valor. En mi apartamento esa noche, me quité el reloj y lo sostuve en mi palma. Sintiendo su peso y su significado, se había convertido en mucho más que una pieza de relojería para mí. Era una brújula que guiaba mis decisiones y prioridades, un recordatorio de que la verdadera riqueza no residía en lo que poseías, sino en lo que contribuías, no en cómo eras percibido, sino en cómo vivías tus valores. El reloj nunca colgaría en un museo o se guardaría en una caja fuerte. Continuaría acompañándome a través de reuniones de la Junta y eventos de la Fundación, a través de cenas familiares y noches tranquilas. Marcaría las horas de mi vida como había marcado las de Gerald. Un testigo de la creación de algo significativo y duradero. Mientras me preparaba para ir a la cama, mi teléfono sonó con un mensaje de Blake. Acababa de terminar su primera sesión de enseñanza en solitario en el programa de codificación y estaba eufórico por la experiencia. Creo que finalmente entiendo lo que Gerald quería decir sobre el impacto por encima de la imagen, escribió. Gracias por mostrarme una forma diferente de medir el éxito. Sonreí mientras respondía, pensando en cómo las conexiones auténticas y el propósito genuino eran los verdaderos marcadores de una vida bien vivida. El reloj había llamado la atención de mi padre en esa fatídica cena, pero lo que realmente importaba era la filosofía que representaba, el entendimiento de que nuestro valor no está determinado por nuestra riqueza, sino por nuestras acciones y su impacto en los demás. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que algo que poseías reveló más sobre ti de lo que pretendías? ¿O un momento en el que la percepción de los demás sobre ti cambió drásticamente, basándose en nueva información? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación. Y si este viaje de éxito auténtico resonó contigo, por favor, dale a me gusta a este video y suscríbete a mi canal para más historias sobre cómo encontrar el verdadero valor en un mundo obsesionado con las apariencias. Recuerda que las cosas más preciosas que poseemos no se miden por sus etiquetas de precio, sino por el significado que tienen en nuestros corazones. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Que siempre sepas tu verdadero valor más allá de cualquier número en tu cuenta bancaria. Espero que hayan disfrutado esta historia. Si les gustó, por favor, denle un me gusta. Dejen un comentario y no olviden suscribirse. Mao se los agradecería mucho.